Buenas tardes a todos, gracias por haberme invitado. Yo no soy un historiador académico, metódico, sino que soy un entusiasta. Realmente no podría llegar ni a los talones de los dos expositores que me precedieron. Tanto Eloy como Paula, dignos de admiración. Eloy es el hombre que tiene la fotografía que yo siempre envidié, no sé de dónde la saca. Y Paula, bueno, Paula la estoy conociendo ahora, pero en realidad ella está casada con el bisnieto de Eduardo Olivero, así que tiene la fuente de la información, ¿no? Así que es un placer conocerlos. Mi presentación está dirigida a la historia de la ingeniería aeronáutica como carrera universitaria que sustenta todo lo que es la construcción y el mantenimiento de aviones en la Argentina. Hay un salto cuántico en el tiempo bastante importante respecto de las fotos que vieron recién con relación a lo que yo voy a presentar, porque hay un salto de 10 o 20 años hasta que aparece formalmente la estructura de la enseñanza de la ingeniería aeronáutica. De hecho, a toda esa formación informal que presentó Paula sobre el origen de los mecánicos, que bien dijo que eran mecánicos y técnicos, y no dijo mecánicos aeronáuticos o técnicos aeronáuticos, muy bien, no sé si lo has hecho a propósito, pero justamente no existía el título formal que entregaba años después el Consejo Nacional de Educación Técnica como técnicos aeronáuticos o mecánicos de mantenimiento de aeronaves, o 15 títulos más que hoy forman la matrícula de los consejos profesionales de aeronáutica. El Estado argentino hizo un esfuerzo tremendo en el sentido de aportar a la estructura formal de la educación aeronáutica y que hoy se manifiesta en las 17 escuelas técnicas aeronáuticas, 4 universidades del Estado que forman ingenieros aeronáuticos, institutos de las Fuerzas Armadas que forman suboficiales mecánicos y otros institutos privados que forman TCP, tripulantes de cabina de pasajeros, despachantes de aeronaves, etcétera, etcétera. Realmente es un esfuerzo muy grande que no cualquier país tiene. Lamentablemente no se condice con una respuesta necesaria de ver evidencias de una fabricación de aeronaves, aunque sí desde el punto de vista de mantenimiento. Bueno, todo eso se los voy a presentar en forma explosiva, como una catarata, en un tiempo exiguo que tengo asignado, pero para hacer a la exposición más dinámica, ¿no? No dejo nunca de pasar estos chivos en cuanta oportunidad tengo, porque he elegido para la carátula de mi presentación sobre la ingeniería aeronáutica una evidencia concreta de para qué uso yo la ingeniería aeronáutica, que es la fabricación de aviones, pero en un modo muy particular. Henry Ford, con su invención de la fabricación en serie, diseñó islas de trabajo y el producto iba avanzando en una línea para hacerle agregado valor en forma de materias primas y mano de obra. En los aviones se ha reconocido esa disciplina de fabricación en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero hoy en día en la Argentina no se puede reconocer una línea de fabricación de aviones. Sin embargo, existe la ingeniería aeronáutica para la fabricación. Y la evidencia que voy a presentar en algunas fotos más adelante es cómo, a raíz de la creación de la Fábrica Militar de Aviones en 1927, surgen 4 universidades que forman profesionales en la construcción, diseño y construcción de aviones y se materializa esa capacidad en la construcción puntual en algunas escuelas técnicas de aeronaves y en empresas privadas de modo muy incipiente. No existe Airbus, no existe Boeing en Argentina, sin embargo hay actividad aeronáutica de fabricación. A ver si me sale. Sí. Ok, así está hoy la evidencia de las universidades que el Estado supo conformar para producir ingenieros aeronáuticos. No están en orden cronológico, lo vamos a ver más adelante, pero sí, fíjense que está la Universidad Tecnológica de Aedo, que empezó a funcionar en los años 70, a pesar de que la Universidad Tecnológica nace en los años 60 como Universidad de los Trabajadores, para la gente que trabajaba de día, pero la rama aeronáutica sale como iniciativa de un montón de gente civil y militar que trabajaba en las unidades de Palomar y en Morón y en aeropuertos aledaños y que en sus horas libres podía animarse a dar clase, ingenieros, técnicos y mecánicos. El Instituto Universitario Aeronáutico, que es en que devino la original Escuela Superior de Aerotécnica, que fue la institución que crea la Fuerza Aérea para formar profesionales. La Universidad Nacional de Córdoba, que es el testimonio más antiguo de estructura formal para producir ingenieros aeronáuticos, y la Universidad de La Plata, que empezó a funcionar, ustedes saben, de modo también bastante incipiente en los años 30 como simplemente un instituto de entusiastas de aviación y ya formaliza sus carreras de aeronáutica en los años 40 con profesores que viajaban de Córdoba en el tren los fines de semana para dar clases en La Plata. Muy interesante.
Bueno, los logos son muy eclécticos, ¿no? Pero el particular de la Escuela de Ingeniería donde yo estudié es este, el escudo de los jesuitas, y acá surgen cosas muy interesantes. Mi promoción y algunas que me siguieron, compañeros de estudio de la universidad, llegamos a tener profesores alemanes que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el ingeniero Rudolf Freyer era un profesor del Instituto Universitario Aeronáutico, el diseñador del Focke-Wulf Cóndor, el avión cuatrimotor de los alemanes, y partes de diseños de esos aviones terminaron en los diseños argentinos como el Guaraní o el Pucará. Por ejemplo, el Focke-Wulf Cóndor tenía su larguero pasante a través del fuselaje, la viga principal del ala, y para pasar de atrás adelante había que levantar la pierna, igual que en el Guaraní. Esas cosas las heredamos nosotros como defectos o como características, ¿no? Sigamos. Ok, empecemos con la Universidad Nacional de Córdoba, que es la primera manifestación histórica de formar ingenieros aeronáuticos como tales, como tales. El ingeniero aeronáutico, entre nosotros, si nadie nos escucha acá, es un ingeniero mecánico sofisticado. Es un ingeniero deluxe, digamos, porque es el ingeniero mecánico que se desvela por optimizar resistencia y peso. No se puede sacar pasar fierros, sino que el avión es una estructura mecánica que tiene la particularidad de violar la ley de la gravedad, pero lo debe hacer con el mínimo peso posible. Así, por ejemplo, estas vigas, estas columnas que tenemos acá deben tener un coeficiente de seguridad de 13 o de 20, es decir, están diseñadas para soportar muchísimas veces su peso. Sin embargo, en el avión el coeficiente de seguridad es 1,5. No podemos darnos el lujo de llevar a volar cosas muy pesadas. El avión no puede ser una máquina de llevarse a sí mismo, tiene que llevar a alguien, ¿no? Siempre son livianos. Ok, pero todo empieza con un oficial del ejército, Francisco de Arteaga, oficial de artillería, que ingresa en 1898 al colegio militar y más allá de desarrollar su carrera militar, siente aptitud y la demuestra de tener conocimientos técnicos. Él se había creído prácticamente en Francia. Su padre era empresario, lo llevaba en todos los fines de año de vacaciones a Francia y llega a cursar parte de la secundaria y de la primaria también en Francia. Así que tenía una facilidad muy fuerte para el idioma. Cuando ingresa al ejército, rinde libre varios años. Es muy interesante lo que hace. No hace salto de rana 4 años como algunos de nosotros, que terminamos con el cerebro chiquito y las rodillas muy fuertes, sino que este hombre se destaca rindiendo libre y después pide autorización para cursar estudios en el Instituto Politécnico de París podríamos llamar, protoingeniería. Con los años aparece un estudio de ingeniería aeronáutica más definido y él pide también autorización para hacerlo ya cuando es un poco más grande, cuando es capitán. En 1918 regresa de Francia ya con su título era de 2 años. No quiere decir que la carrera de ingeniería era de 2 años, sino que él ya tenía varios años de ingeniería cursados y los 2 últimos fueron de algo así como ingeniería aeronáutica. El presidente y el jefe del ejército, que lo habían conocido él de muy joven, le tuvieron reservado una misión especial a su regreso, que era nada más ni nada menos que esta: crear la fábrica militar de aviones. Imagínense la influencia de la Primera Guerra Mundial con lo que había demostrado ser el arma aérea como una herramienta sumamente poderosa y versátil para el combate, y ya empezaban a manifestarse, como mostró recién Eloy, la necesidad de trasladarse por modo aéreo en forma comercial. Entonces todo ese ambiente hace que el Estado reconozca que es necesario que tenga una herramienta estatal para fabricar aeronaves. Arteaga la diseña con muchas personas adentro que tenían especialidades, como presentó Paula recién, de distinta naturaleza, para poder llenar todos los talleres. Y el primer producto que ellos fabrican es el Avro Gosport, el Avro 504, que ahora se está fabricando de modo artesanal en una empresa en Entre Ríos, en Paraná, que se llama Pursang. Lo fabrican como copiando el diseño original. Pero ese fue el primer avión que se fabricó en la fábrica de aviones bajo licencia. En 1934, con gente que trabajaba ya en la fábrica de aviones y con Arteaga mismo, que se hizo cargo de algunas cátedras, se crea la Escuela de Ingeniería Electromecánica y Aeronauta, una sola institución, un solo instituto. Escuela de Ingeniería Electromecánico y Aeronauta en la Universidad Nacional de Córdoba. No era un título de ingeniero aeronáutico, eso va a aparecer después, en 1937, cuando se crea el título de ingeniero mecánico aeronáutico. Fíjense que van solidarios. Después, una de las disposiciones del Ministerio de Educación separa los títulos, no permite la doble titulación y obliga a que la Universidad Nacional de Córdoba produzca ingenieros mecánicos o ingenieros aeronáuticos, pero no mecánicos aeronáuticos. La Fuerza Aérea lo hizo hasta el año 91, entiendo yo, egresé como ingeniero mecánico aeronáutico y por eso
Soy egresado antes que el 91, ¿no? Ok. Y la Universidad Nacional de Córdoba ha producido gran cantidad de profesionales que han ido a parar a distintos órdenes de la actividad industrial cordobesa y nacional. Uno de los directores de la fábrica, el brigadier San Martín, tuvo una particular iniciativa. Cuando se diseñó el avión Calquín en Córdoba, él despiezó un Calquín en uno de los hangares Luria de la fábrica de aviones, invitó a todos los talleristas de la ciudad de Córdoba y les preguntó, planos de por medio, a qué parte se le animaban a fabricar. Y ese fue el inicio de la industria automotriz y de una proliferación de talleres autopartistas y avionpartistas en Córdoba. Hoy en día no tenemos una fábrica de aviones que esté fabricando en serie, sin embargo, algunos de los productos que los egresados de la Universidad Nacional de Córdoba están tocando o han producido son estos que vemos acá. Por ejemplo, el dron solar, que lo han probado, ha funcionado muy bien. No es solamente un dron, un avión conducido a distancia, sino que es solar. No necesita combustible, sino que su motor eléctrico está andando con la energía que capta por células fotovoltaicas, está en el estrados de las salas. Este avión es pequeño, pero nos da el pie para poder visualizar que en los próximos años, algunos de ustedes que tengan autos ya van a estar pensando en comprar un auto eléctrico cuando cambien el que tienen actualmente, o un híbrido al menos. Bueno, lo mismo está pasando con los aviones. Hay un avión checo que ya se ha difundido bastante, el Compro MGM en Checoslovaquia, que está motorizado por un motor de 100 HP eléctrico y que el peso del motor más sus baterías equivale al peso que tiene la aeronave original de motor a explosión. Quiere decir que este cambio está ocurriendo, la universidad está a la vanguardia en ese sentido y por pasar un nuevo chivo, digamos, los aviones que fabricamos en las escuelas técnicas a control remoto, el avión Pazmani de diseñador húngaro-argentino, está por ser equipado con motor eléctrico de 100 HP. Estamos tratando de transformar los que usan los colectivos que están llegando al país para que sean motores de, voy a decir una incoherencia, estator rotante, sin escobillas y baterías que entreguen alrededor de 135 ampere-hora, como 3 o 4 veces la de un auto. También se encarga la Universidad Nacional de Córdoba, que en algunos cursos ha derivado a sus alumnos de últimos años a la Universidad de la Fuerza Aérea, para no gastar recursos, es decir, que cursan ciencias básicas acá en la universidad y los 3 años posteriores lo hacen en el Instituto Universitario Aeronáutico de la Fuerza Aérea. De hecho, mi compañero civil, cuando yo estudié, es el director del Departamento de Aeronáutica del IUA, el ingeniero Mario de Rico, hoy. Y puse como ejemplo también que la última versión del Congreso Argentino de Ingeniería Aeronáutica, 2018, lo hizo la Universidad Nacional de Córdoba como sede, en sus instalaciones. Sus instalaciones son muy particulares. Están en el campus de la Universidad de Córdoba, pero aparte tienen un edificio 0 kilómetros recién hecho, cuyos recursos provienen de la fabricante del Mirage, Marcel Dassault, que ha puesto tanto en la Universidad de La Plata como en la de Córdoba una boca de expendio del sistema informático CATIA que permite relevar en 3D y diseñar, etcétera, etcétera. Es muy interesante. Sigo por delante. La Universidad de Aedo, como les dije recién, es bastante antigua en el sentido de que en el contexto de las universidades argentinas de los años 60 apareció como una novedad. Se cursaba por la tarde, había que acreditar que uno trabajaba para poder dedicarse a la noche a ser un estudiante trabajador y la vena aeronáutica surge en Aedo como si fuera una facultad regional, producto de la gran cantidad de aeronáuticos que había en las inmediaciones en los años 70. Este es el edificio de la calle París 532, a 10 cuadras más o menos de la estación Aedo del ferrocarril Sarmiento, y cuando yo daba clases ahí en los años 83, recién tenía un piso, estaba creciendo, digamos, ¿no? Y ahora ya tiene 3 pisos y varios laboratorios más. En 1967 se funda la Universidad Tecnológica Nacional y en el 70 se funda la Regional Aedo, pero sin sede. Sin sede. La indisponibilidad de recursos no fue un impedimento para que empezara a dictarse la carrera de Ingeniería Aeronáutica y en algunas oportunidades teníamos que ir a dar clase al Colegio Juan 23, que está en la plaza de la estación Ciudadela del ferrocarril, o en fin, distintos lugares. Pero existía la identidad de la universidad y se mantuvo hasta hoy en día, digamos, ¿no? Hasta que en el año 1972 la Sociedad de Fomento del Barrio, de Aedo,
el Club de Leones y el Rotary, bueno, obtienen terrenos del gobierno de la provincia de Buenos Aires para poder instalar y empezar a trabajar. Se construye un edificio, en 1975 se colocó la piedra fundamental y en el 83 se inaugura la sede con solamente un piso. Ahí fue cuando empecé a dar clases yo. Y hoy en día tiene 3 pisos, aula magna, etcétera, etcétera. Playa de estacionamiento, tiene un despliegue bastante grande. Agregué acá dónde van a parar esos egresados, digamos, de la Universidad de Aedo, porque muchos son del barrio y están aferrados al territorio. Justamente Aedo está dentro del municipio de Morón. El intendente de Morón se ha autodeclarado intendente del municipio aeronáutico. Dice que él es el único en la Argentina que es el intendente del municipio aeronáutico. ¿Por qué? Porque tiene una universidad que dicta la carrera, tiene 2 escuelas técnicas muy fuertes, que es el Instituto Nacional de Aviación Civil en Morón y la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 4 de Palomar, que es la que empezó a fabricar aviones hace 30 años. Tiene también 2 aeropuertos internacionales, que sería Palomar y Morón. Tiene un museo aeronáutico y bueno, yo creo que tiene los méritos suficientes como para declararse municipio aeronáutico. Además de lo que está ahora fogoneando, que es el Polo Industrial Tecnológico Aeronáutico Morón, cuya sigla es PITAM, iniciativa de la Fuerza Aérea de los años 90, que hoy bueno, ya ha sido lanzado como una iniciativa muy seria. Ha contratado a la Universidad Austral, el intendente de Morón, para que los representantes de 60 organismos aeronáuticos, entre los cuales algunos de acá, como Pablo Potense y otros, y que representan la actividad aeronáutica civil y militar del país, puedan hacer en una especie de grupo de autoayuda el diseño del polo industrial y permitan que se establezcan muchas más empresas de las que se han establecido hasta ahora. Esta es una iniciativa académica de alto nivel, porque hemos estado en sesiones donde nos han sometido a un proceso de brainstorming, doctores en administración y demás, pero a la vez el polo aeronáutico hoy está enganchado de 220 volt y 380, no tiene instalación, en fin, están en un proceso de mejoras basado en conocimientos universitarios, valga la redundancia y valga el tema que estamos tratando. Estos profesionales, los ingenieros aeronáuticos de Aedo, podemos encontrarlos volando, o mejor dicho, haciendo mantenimiento en Flybondi, que está operando desde Palomar, en la aviación ejecutiva de San Fernando, en Aerolíneas Argentinas, esto es prefectura. La prefectura y la gendarmería tenían aeronaves que no tenían matrícula, tenían marcas de identificación nada más, como GN o PNA, y sus mecánicos eran informales como los que presentó Paula al principio de la hora, al principio de su exposición, es decir, no tenían conocimientos formales estructurados. A raíz de que no estaban sujetos a ninguna autoridad aeronáutica de aeronavegabilidad, en el pasado reciente han decidido matricular sus aviones como Lima Víctor o Lima Quebec, que son las marcas de identificación matrícula argentina según el Código Aeronáutico, poner sus mecánicos e ingenieros dentro del Consejo Profesional de Ingeniería con matrículas al día y ceñirse a algunas de las normas. Han elegido las civiles, ¿no? Las normas de la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil. Acá también están trabajando en Módena, que es el helipuerto tan interesante que tenemos en el Costanera Sur, que no es muy conocido porque está fuera de la circulación normal de la gente, ¿no? Ahí están los ingenieros. Y bueno, este es el lugar donde yo nací, digamos, profesionalmente, que es el Instituto Universitario Aeronáutico. A lo largo de la historia se llamó Escuela Superior de Aerotécnica, en los años 40, después se llamó Escuela de Ingeniería Aeronáutica, se llamó Instituto Politécnico de la Fuerza Aérea, se llamó Instituto Universitario Aeronáutico y hoy se llama CRUC, ¿no? Ha caído dentro de la estructura académica de la Universidad de la Defensa Nacional, institución universitaria creada por ley 24015 del año 2015 y que involucra adentro de sí la Universidad de la Defensa Nacional a todos los institutos de pregrado, grado y posgrado de las Fuerzas Armadas, que no son pocos, y estamos hablando de 70 carreras aproximadamente. Este establecimiento es un instituto más de la universidad, es una sede académica, podemos decir, una sede académica, y responde a la sigla CRUC. Funcionó en el pabellón, no recuerdo si era bien el pabellón 110 en la fábrica de aviones, durante muchos años. Con anterioridad había funcionado en el edificio central de la fábrica militar de aviones, que era el primero que fue construido, el que uno encuentra cuando entra a la fábrica de aviones. Al lado hay una estatua que es el ala de un calquín, lo que es un edificio súper histórico, ¿no? Del año
de los años 30. Y finalmente cruzó la calle y se instaló en la ruta que va a Carlos Paz del lado norte, en este edificio que es visitado por miles de alumnos, la mayoría de los cuales son civiles. El Instituto Universitario Aeronáutico tuvo la feliz idea en el año 87 de crear algunas carreras a distancia, fue bastante pionero, y hasta ingeniería llegó a dictar a distancia, cosa que fue objetada hace 2 meses por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU. Dijeron algo así como que la ingeniería, igual que la escuela de aviación, no se puede hacer por correspondencia, aunque sea por internet, y tiene que ser para romperse los codos. Entonces se ha suspendido la ingeniería de sistemas a través de a distancia. Pero bueno, fueron pioneros. En 1947 se creó la Escuela Superior de Aerotécnica. Acá también he tenido que violar el título de la exposición que decía Manifestaciones de la Ingeniería Aeronáutica antes de la Segunda Guerra Mundial. Difícil, solamente la de Córdoba, pero estos son posteriores, ¿no? En el 87 se incorporó la educación a distancia como un gran recurso. En el 93 se le cambia el nombre y en el 2017, después de haberse creado la UNDEF, se le cambia el nombre por Centro Regional Universitario. Esto está sujeto a cambio. Este avión está en medio de uno de los patios, digamos, del nuevo Instituto Universitario Aeronáutico, que se ha caracterizado por proveer profesionales civiles y militares de muy alto nivel académico. Tengo que decir que las 4 universidades que estoy mostrando acá han producido gente que se ha destacado en todo el mundo, en las instituciones aeronáuticas privadas y públicas de todo el mundo. Airbus, Boeing, fábricas de aviones, en la EASA y en donde estén buscando siempre hay un ingeniero aeronáutico. Hoy, perdón, en la NASA también, sí, y hoy tuvimos oportunidad de ver por televisión a Pablo de León, que es el representante nuestro argentino en la Universidad de North Dakota y también trabaja en la NASA, que es el creador del traje espacial para ir a Marte y varias cosas más. Es un matriculado de nuestro consejo profesional. No estudió en el UBA, pero lo tenemos como un proyecto faldero, como una mascota nuestra. Les pediría que retengan en sus retinas este avión, el Pucará, porque tiene motores turbomeca Astazú, de fabricación francesa, que lo equiparon durante casi desde 1968, unos cuantos años, ¿no? Sin embargo, eso ha cambiado. Eso ha cambiado en la última semana, gracias a un ingeniero egresado de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica o Instituto Universitario. ¿Dónde están los profesionales que salen del UBA? Bueno, uno soy yo, estoy acá, ¿no? Vivo acá cerca, nací en Flores, pero estoy por acá. Pero el resto están o trabajando en FADEA, que FADEA ahora se dedica al mantenimiento de aviones comerciales. Eso me parece bárbaro, que genere sus propios recursos, que no sea una rémora por el Estado. Lo que no me gusta mucho es que no cumple con el nombre de la fábrica, que es Fábrica Argentina de Aviones, no Empresa de Mantenimiento de Aviones. La fábrica exige un esfuerzo más del profesional. El ingeniero aeronáutico, al igual que todas las ingenierías, ha sufrido un cambio en el año 2018 respecto de sus incumbencias. El Ministerio de Educación ha emitido una resolución que se llama 1254/18, que establece nuevas incumbencias para absolutamente todas las carreras de ingeniería que existen en el país. Y en particular para la aeronáutica, respeta las que teníamos, que era proyectar, diseñar, calcular, controlar la construcción, el mantenimiento, etcétera, de móviles aéreos, pero agregó algo más que nos vino bárbaro. Aeronaves y sus componentes, y agregó aeropuertos. Quiere decir que en las incumbencias de los ingenieros aeronáuticos están la última firma técnica en cuanto a los aeropuertos. No voy a andar calculando yo la viga del nuevo terminal A de Ezeiza o B o C, pero sí de todo el proyecto un ingeniero aeronáutico debe firmar, porque está en las nuevas incumbencias profesionales, resolución 1254. Y acá tenemos otras imágenes. Por ejemplo, la fábrica de aviones está haciendo el mantenimiento de los aviones Tucano, está retrofit, ¿cómo es? Modernizando los aviones C-130 respecto de su equipamiento. Ahora están poniendo en funcionamiento 19 helicópteros Bell, sería Jet Ranger, que eran de la Carabinieri italiano, que se compraron para el ejército argentino, iguales a los que están en la Escuela de Aviación de Campo de Mayo, ¿verdad? Pero estos son 19 y le está quitando los asbestos y cosas por el estilo y poniéndolos en línea de vuelo, pintándolos y poniéndolos en servicio. Pero claro, sigue siendo mantenimiento, ahí me agarra como un escozor. Yo quiero que la fábrica fabrique, ¿no? Y por último me reservé esta imagen porque están los empleados de la fábrica de aviones, pero el Pucará ya tiene otros motores, no sé si pueden ver ahí.
que hay otra barquilla distinta del original, que son los motores producto de la remotorización, ya que el turbomeca no se fabrica más. Y esto ha significado prácticamente rediseñar el ala, porque en el Pucará, yo tuve de director de mi universidad en su momento al ingeniero Héctor Eduardo Ruiz, que decían que era el padre del Pucará, y siempre le preguntábamos, y su esposa le dolió mucho cuando tuvo el Pucará, porque sería la madre, digamos, ¿no? Una pregunta, un chistonto, digamos. No le gustaba que le hagamos chistes, pero le hacíamos esos chistes. El avión está construido alrededor del motor, tanto el ala como la viga principal, como el tren de aterrizaje y muchas cosas más. Al cambiar el motor, porque por obligación, porque no hay más motores turbomeca, hubo que cambiar casi el avión. Muy interesante. Este avión, que estaba casi por morir, bueno, tiene posibilidades de volver a vivir, porque la célula tiene muchas horas de vuelo previstas más. Algo más. Otros profesionales que egresaron del IUA están dedicados a estas cosas, al mantenimiento de los aviones militares en los grupos técnicos de la Fuerza Aérea, tanto los Mi-18 como los A4AR, los aviones sin piloto, los aviones que vuelan en la Antártida, el Pampa y el Hércules con su nueva configuración, que va a completar toda la flota y que está siendo modernizada por profesionales argentinos en lugares argentinos, después de haberse capacitado en el exterior. El Hércules ya no tiene, bueno, yo trabajé muchos años, 11 años con los Hércules, atrás del tablero, que era muy grande, estaba lleno de cables desenredados, un verdadero lío era, una cantidad de instrumentos de 4 motores multiplicados por 4, todo eso ha cambiado, se ha simplificado. En vez de instrumentos con aguja hay tubos de rayos catódicos, el avión tiene muchas menos piezas móviles, es mucho más moderno. Todo eso se hizo prácticamente con recursos que se aprenden en las universidades argentinas. Por eso insisto de vuelta, tenemos un aparato muy fuerte, muy poderoso de fabricar profesionales y no los estamos usando bien, lamentablemente. Y bueno, siempre paso un chivo. Este avión lo estamos haciendo en el Instituto de Formación Ezeiza de la Fuerza Aérea, lo estamos haciendo en el Instituto Nacional de Aviación Civil, otro avión, estamos haciendo otro en la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea y en Palomar ya hay una flota de 3 aviones y vamos a seguir fabricando más y ahora vamos a introducir el motor eléctrico. Todo esto en un concepto general bastante complicado, controversial, que se llama la administración sin recursos. No solamente de dinero vive el hombre, hay otras cosas como el amor, para decir algo simpático, y las buenas ideas. Y esto estamos volando estos aviones, no es que los fabricamos para hacer facha. Sigo y termino. Perdón. Me faltaba la Universidad Nacional de La Plata. Hay fotografías muy viejas sobre la Universidad Nacional de La Plata y la Facultad de Ingeniería, de 1900 prácticamente, ¿no? La ingeniería es, bueno, para nosotros es la profesión más bella del mundo, en el sentido de que administra recursos escasos, optimizando su rendimiento, prolongando su vida al máximo posible y extrayéndoles el máximo rendimiento. En los días actuales todo esto adquiere un ribete superior, que es hacer lo mismo con el mínimo costo y con el mínimo consumo de energía y algo más, producir energía si es necesaria. Hace poquito se acaban de celebrar las jornadas de eficiencia energética del Consejo Profesional de Ingeniería Civil. El nuevo modelo de reducir el valor de la energía es optimizar nuestras viviendas, optimizar los cerramientos, las ventanas, las paredes, los recubrimientos, pero hay algo más. Producir energía y cuando no la gastamos, seguir produciendo y cargarla en la red y bajar aún más los costos. De modo que un habitante de la ciudad de Buenos Aires, de dentro de 15 años, si toma esto a pecho, va a ser quizás millonario, más que pobre por las tarifas de pagar servicios. Y les digo más, los 2 proyectos de ley está elaborando el gobierno. Uno es para que en las escrituras extractivas de propiedad, cuando vendemos o compramos una casa, tiene que estar adentro, además de los metros cuadrados, la catalogación parcelaria que hacen los agrónomos, los agrimensores, tiene que estar también el nivel de eficiencia energética. Esto es 2 o 3 años ya va a ser obligatorio. Vamos a tener que decir si nuestra casa que vendemos, la vendemos sumamente eficiente en lo que hace a el resguardo de la energía, igual que la heladera que compramos con el código de barras de colores. O en el peor de los casos, cuando no hayamos hecho la certificación de nuestro hogar, esto va a ser considerado la peor, o sea, la más gastadora, la menos aislada. Del mismo modo, ustedes tendrán una abuelita o un tío al que le han cortado el gas en el edificio porque había pérdidas. Bueno, en las escrituras traslativas de propiedad, en las próximas ventas y compras, tiene que estar perfectamente establecido en la escritura si esta casa ha sido chequeada por pérdida de gas. No se va a poder vender una casa que después le corten el mes a mi abuela y pasen el invierno sin gas. La cosa está mejorando por momentos. Universidad Nacional de La Plata.
Ahí está su logo. Este es el edificio que supieron construir después de muchos años, casi 40 años, de vivir y estudiar en un... Ellos lo llamaban rancho, entre comillas. La Universidad de La Plata, el Departamento de Aeronáutica, funcionaba en un rancho. En un rancho, no de gaucho, ¿no? Pero sí de machimbre, con techo de chapa, que se prendió fuego en los años 90 y hubo que reconstruirlo. Pero gracias a los recursos que en algún momento se le brindaron a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, para que se desarrollaran y pudieran lanzar cohetes y demás, como una represalia al estado de avance que había logrado la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales de la Fuerza Aérea, un modo de pegar un cachetazo a los militares, inmerecido en ese sentido, le quitan los recursos a la Fuerza Aérea y se los asignan a la CONAE. La CONAE empieza a desarrollar una actividad que no tuvo necesariamente un gran éxito. Esto es controversial lo que estoy diciendo. Hubo lanzamientos que llegaron a 2 metros de altura, otros que llegaron un poco más, pero por lo menos se desarrolló el Centro Espacial La Capetina en la Ruta 11 y el Río de la Plata y varias cosas más. Y parte del dinero fue acá también. Así la Universidad de La Plata pudo construir sus edificios, su taller, comprar maquinarias y desarrollarse. Ahí vemos profesionales de la Universidad Nacional de La Plata que están posando frente a uno de los cohetes que pudo desarrollar la CONAE, y esto se ha desarrollado en los galpones de la fábrica de cemento del pueblo Pipinas. No sé si acá tengo algún testigo presencial, pero en Pipinas, donde estaba la fábrica de cemento, no está más la fábrica, y en los galpones están las plantas donde se fabricaron los cohetes. De hecho, cuando uno pasa por Pipinas, va a ver una maqueta de un cohete de este tamaño erguido al lado de la ruta, y si siguiera y llega hasta el Río de la Plata y dobla a la izquierda 10 kilómetros, podría llegar a la estación, que es bastante reservada, no cualquiera puede entrar. Hay una plataforma de lanzamiento arriba de un acoplado, hay un banco de motores cohete, hay una planta de producción de peróxido de hidrógeno y un montón de cosas más que, bueno, hoy están desfinanciadas, pero ahí están, ¿no? Se han logrado. Fíjense qué interesante, a nivel deportivo y de recreación, en el año 1930 en La Plata se crea el centro, el CAFI, Centro Aeronáutico de la Facultad de Ingeniería, donde tiraban maquetas y se divertían, pero de un modo muy informal. La estructura académica universitaria surge un poco después. En 1940 se construye el túnel aerodinámico, que es la herramienta que hoy ya no se usa más. Hoy el túnel aerodinámico ha sido reemplazado por el CATIA, un avión en 3D, inmerso ese diseño 3D en un flujo virtual aerodinámico que se mueve por computadora. No hace falta tener un gigantesco túnel con un gran motor que haga las veces de viento real y todas esas cosas, no existe más formalmente. En 1943, formalmente, ahí sí vale antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, si esa era la exigencia para la exposición, ¿no? Se crea el instituto y en 1947, cuando se creó la Escuela de Ingeniería Aeronáutica, en Córdoba egresan los primeros ingenieros de La Plata. En 1990 es cuando, cuando la Universidad de La Plata ve la luz, porque empiezan los recursos, empiezan a caer muchos recursos de la CONAE y ellos pueden mejorar sus instalaciones. Pero en 1998 se quemaron las instalaciones viejas, gracias a Dios, porque en 2000 y 2016 se hicieron las nuevas de La Plata, ¿no? ¿Dónde van a parar los profesionales que salen de La Plata? Bueno, estas son una vista de las nuevas instalaciones. El Centro de Atención al Público del software de Marcel Dassault para diseño, que lo tiene asignado a la Universidad de La Plata para poder capacitar a sus alumnos y vender trabajos a terceros. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. Y bueno, muchos están aquí. Pero, por ejemplo, el rastrojero, el auto rastrojero, que los jóvenes quizás no conocen, pero los más antiguos sí, fue diseñado en los años 50, casi 60, por un ingeniero de La Plata, que recibió del gobierno nacional la orden de crear un vehículo que se adaptara a los caminos no preparados argentinos y que pudiera capitalizar un montón de motores que habían llegado al puerto por error y que tenían que ser instalados en, bueno, el ingeniero Brollo de acá, y muchas otras cosas más, ¿no? Ok, esa es la máquina infernal de producir ingenieros en la Argentina, que no es, si bien los números son pequeños, esto significa un potencial muy importante. Promedios anuales de egreso de ingenieros aeronáuticos de estas 4 casas de estudio. Son casi 40 personas. Si acá tuviéramos realmente una fábrica de aviones que estuviera fabricando, diseñando, mejorando, optimizando y siguiendo los caminos que hace cualquier fábrica en el mundo, autoabasteciéndose, estos serían pocos. Sin embargo, hoy
son muchos y hay algunos que no tienen trabajo. La revolución de los aviones ha captado algunas necesidades de mano de obra a nivel académico superior, pero no demasiadas. Las normas aeronáuticas argentinas exigen que para las organizaciones de mantenimiento de las líneas aéreas tienen que haber 1, 2 o 3 ingenieros como mínimo. Pero una vez que son satisfechas esas demandas, el resto de los producidos en la universidad pueden llegar a quedar ociosos. Y sigo con más datos. Esto es el plantel de la mano de obra aeronáutica formal, los que pueden firmar papeles frente a las normas de la autoridad aeronáutica y que se desempeñan en algunos. Esto le vendría bien se lo tengo que pasar a Paula, porque acá está el nombre y apellido de lo que es hoy la mano de obra que trabaja en la aeronáutica. No se puede trabajar en la aeronáutica si uno no está matriculado y por derecha, digamos. Es una de las pocas profesiones donde la matriculación es súper obligatoria, porque si no es desconocida por la autoridad. Existe un consejo profesional que es de alcance nacional, jurisdicción nacional, único, y no les queda más remedio a todos estos individuos que estar matriculados ahí. ¿Pero por qué? ¿Porque es una mafia esto? No, porque el consejo profesional es un comité de ética, es la policía técnica de la profesión, que matricula a esta gente y observa cómo se desempeñan. Si en algún caso un cliente, un ciudadano normal, no aeronáutico de la ciudad, es estafado, bueno, irá a la justicia, pero si es mal atendido por un profesional aeronáutico porque le falta en cuestiones de ética, se le puede presentar perfectamente una cuestión de ética, se le quita la matrícula o se le restringe su uso y ese hombre no interactúa más mal con un integrante de la sociedad. Los ingenieros aeronáuticos, los técnicos aeronáuticos nacionales, estoy hablando de 6 años, estoy hablando de 7 años, mecánicos de mantenimiento de aeronaves, estoy hablando de 3 años de estudio, técnicos en aviónica son técnicos de 6 años y bueno, de ahí para abajo, una educación formal con programas académicos que dependen del Instituto Nacional de Educación Técnica, ex-CONET, del Ministerio de Educación, de la Organización de Aviación Civil Internacional y de la Administración Nacional de Aviación Civil. Ellos son los que establecen los requisitos de capacitación. O sea, la cosa es muy seria. Es un ambiente fuertemente regulado el que ha creado el Estado en las herramientas de fabricar profesionales aeronáuticos. Y por último, les agradezco mucho su atención y quedo disponible por si tienen alguna duda. Gracias.